Bienvenidos y buenas tardes a todos. Estamos muy felices de tener a todas las personas conectadas. Gracias por estar aquí. En este evento vamos a conversar y explorar varias perspectivas sobre las causas y posibles consecuencias de los eventos en Perú durante las últimas 2 semanas. Mi nombre es Mayumi Cornejo y yo soy estudiante del programa de maestría en política pública, junto a un gran equipo de estudiantes peruanos de la universidad que pertenecen a varios grupos estudiantiles como el Peruvian Caucus del Harvard Kennedy School, la Asociación de Estudiantes Peruanos de Harvard y el Caucus Latinoamericano. Hemos podido organizar este evento con la colaboración del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. Agradezco especialmente a los panelistas que están con nosotros y ahora tengo el gusto de presentar a nuestro moderador, Steven Levitsky. Steve es profesor de gobierno en la Universidad de Harvard y es el director del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. Él investiga la democratización, el autoritarianismo, los partidos políticos e instituciones con un enfoque en Latinoamérica y en Perú. Steve, te dejo para comenzar. Ok, gracias Mayumi, gracias a la Asociación de Estudiantes Peruanos de Harvard y el Peruvian Caucus, además a Dr. Klaas por apoyar ese evento. Es un gran placer estar aquí moderándolo. Los eventos de los últimos días y semanas no han sido de todos los días. Desde 2016 ha habido, creo, 5 esfuerzos serios para vacar el presidente elegido de Perú. 2 presidentes han sido removidos. La institución de la vacancia, que es algo medio paralelo al impeachment, se ha convertido en un instrumento de uso cotidiano en el Perú. Remover un presidente elegido es un acto súper serio. Debe ser muy raro, utilizado solamente en circunstancias muy extraordinarias. En Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, casi 240 años, ningún presidente en la historia ha sido removido por el impeachment, aunque Nixon renunció antes de ser removido. En contraste, el Congreso peruano removió 2 presidentes en menos de 3 años. Lo hizo sin investigación seria y en el último caso lo hizo en medio de una pandemia, faltando 6 meses para la próxima elección. La sociedad peruana no esperaba la vacancia, no lo quería. Según las encuestas, solo el 8% de la población estuvo a favor de la vacancia, el 91% lo opuso. Y Martín Vizcarra, dejó la presidencia con un nivel de aprobación de 77%. Estoy casi seguro, no tuve tiempo de chequearlo, estoy casi seguro que Martín Vizcarra es el presidente vacado más popular en la historia del mundo. Ahora, según la Constitución peruana, hay 2 vicepresidentes que pueden convertirse en presidente en caso de una vacancia, pero no había vicepresidente porque un presidente ya había sido vacado y la otra vicepresidente se declaró presidente durante una otra fallida vacancia y tuvo que renunciar. Así que el presidente del Congreso, jefe de una de las conspiraciones políticas más estúpidas del siglo XXI, se convirtió en presidente de la República. Es difícil, es bastante difícil encontrar un gobierno con menos legitimidad que el gobierno de Merino. Era demasiado. Los peruanos y sobre todo los jóvenes salieron a la calle a defender la democracia y lo lograron. Lamentablemente, la movilización en defensa de la democracia costó la vida de Inti Sotelo y Brian Pintado. Estos eventos que acabo rápidamente de describir son muy difíciles de explicar. ¿Cómo puede ser que un Congreso con muy poca legitimidad vota con una mayoría aplastante la vacancia de un presidente popular sin investigación, en medio de una pandemia, con elecciones muy próximas y reemplazándolo con un gobierno con legitimidad cero? Según encuestas previas, la vacancia fue repudiada por casi toda la sociedad peruana. Así que no solo fue un acto antidemocrático, fue un acto de suicidio político. ¿Cómo podemos entender lo que acaba de pasar? ¿Qué ocurrió? ¿Y cuáles son las consecuencias para la democracia, para la política peruana?
Para empezar a contestar esas preguntas, hemos invitado a un extraordinario grupo de analistas. Primero, para hablar un poco sobre qué pasó, tenemos el congresista Daniel Olivares. El congresista Olivares estudió Derecho en la Universidad de Lima, ha trabajado en el Ministerio de Transportes y en la presidencia del Consejo de Ministros. Fue elegido al Congreso en 2020 con el Partido Morado y es uno de los 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia. Luego, para hablar sobre qué está por pasar o qué puede pasar, tenemos tres excelentes analistas políticos. Paula Muñoz, primero, es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del Pacífico. Ella hizo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Texas en Austin, donde su tesis ganó el prestigioso premio Juan Linz para mejor tesis sobre democracia comparada en todo el país. Su tesis luego fue publicado por Cambridge University Press bajo el título Buying Audiences, Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak, que en mi opinión es uno de los mejores libros que tenemos sobre el clientelismo publicado en los últimos años. Segundo, Rosa María Palacios es muy conocida en Perú, sobre todo por su valioso trabajo como periodista y comentarista independiente. La señora Palacios es abogada, además de periodista, y es con un conocimiento que creo que nos va a servir mucho hoy. Estudió Derecho en la PUC y hizo una maestría en Jurisprudencia Comparada también en la Universidad de Texas en Austin. También ha sido directora y conductora de varios programas de radio y televisión. Yo cuando estuve viviendo en Perú durante la campaña presidencial de 2011, su programa de televisión fue la única que jamás perdí. Gracias. Tercero es Alberto Vergara, un gran amigo mío, el politólogo más influyente de Perú. Es profesor de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del Pacífico. Él hizo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Montreal y ha sido profesor visitante en Harvard. Ha escrito varios libros, incluyendo La danza hostil, Poderes subnacionales y el Estado central en Bolivia y Perú, y Ciudadanos sin República, un libro que ha sido ampliamente vendido y leído en Perú. Vale la pena, creo, mencionar que Alberto fue entrevistado en RPP un poco antes de la caída de Merino, donde fue contundente en su repudio de ese acto de vacancia. Dijo que el gobierno de Merino no fue un gobierno de transición democrático, como había dicho el propio Merino, sino un gobierno de transición autoritario. Fueron palabras muy fuertes. La entrevista tuvo gran impacto, sobre todo dentro de la élite limeña, que pronto empezó a pedir o exigir la renuncia de Merino. Si no han visto esta entrevista, véanlo. Ha sido un aporte democrático muy importante. Muchas gracias a nuestros cuatro ponentes. Es un honor tenerlos entre nosotros. El formato brevemente será lo siguiente. Empezando con el congresista Olivares, nuestros ponentes hablarán por más o menos 10 minutos cada uno, máximo 12. A partir de los 12 minutos pongo el mute, aunque seas Vergara. Eso nos dejará unos 45 minutos más o menos para preguntas y respuestas. Y ustedes pueden mandar preguntas a través del Q&A function de Zoom. No sé cómo carajo decir Q&A function de Zoom en castellano. Entonces, sin hablar más, congresista Olivares, gracias. Estás en mute. Perdón, estaba hablando ya. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes y con todas las personas que nos ven. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Listo. A ver, para ir directo al grano, porque en 10 minutos explicar una caída, esta semana entera, vamos a hacerlo con velocidad y tratar de hacerlo con la mayor claridad posible. Tratando de responder la pregunta del evento de si ha ocurrido un golpe en el Perú, pues en realidad hoy día el Tribunal Constitucional nos han dicho que ellos no saben, ¿no? O nos han dicho que ellos no lo van a decir en todo caso. Y si el Tribunal Constitucional no lo va a decir, yo creo que quien sí se ha pronunciado claramente en este país
ha sido la ciudadanía. Hace tiempo no veía una narrativa tan clara y tan compartida por todas las personas de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos y unánime. En el Perú se ha roto el quiebre, el orden constitucional y se ha recuperado en menos de una semana gracias a las personas, gracias a los ciudadanos y a las ciudadanas. Aquí ninguna institución nos ha ayudado, ni el Congreso de la República, ni el Ejecutivo, ni el Tribunal Constitucional. Entonces, en un país donde las instituciones nos dejaron de lado y se hicieron la del torero, pues la ciudadanía se hizo cargo, ¿no? Y creo que hay que empezar reconociendo eso. Yo no voy a hacer el análisis legal porque no soy, me daría, no, hay excelentes personas para analizar eso acá. Yo creo que les voy a contar un poco más bien lo que pasó desde dentro. Ya sabemos, y para los que no han seguido todo esto de frente o no han seguido todo esto completo, como el 9 de noviembre, creo que es una fecha importante, la ciudadanía se levanta por primera vez. Hubieron especialmente 3 días muy fuertes, pero todos los días la gente estuvo en la calle, por la decisión de 105 congresistas de vacar al presidente de la República. Como se dijo, un presidente con alta popularidad, en medio de una pandemia, con investigaciones muy serias de casos de corrupción, pero que ya estaban empezando a investigarse en la fiscalía. Incluso habían 2 fiscalías que estaban peleándose la investigación del presidente, entonces digamos que eso estaba encaminado. Lo que hicieron pocos congresistas, fuimos 19 en total los que votamos en contra, pero lo que se trató de hacer es tener otra narrativa, ¿no? Que es que se investigue al presidente en todas las cosas que se tengan que investigar, ¿no? Que hay que apoyar a la fiscalía, protegerla, o incluso se presentó una iniciativa legislativa, un proyecto de ley de reforma constitucional que se le llamaba la ley antiprófugos, para que expresidentes y exgobernadores regionales se tengan que quedar en el país 6 meses más de cuando terminen su gestión, para que las fiscalías pues puedan terminar de usar todas las herramientas que tengan que usar, pedidas de prisión domiciliaria, lo que sea, para que no nos pase lo que nos ha pasado con otros presidentes que terminan yéndose. Pero ninguna de las propuestas que se hicieron, que son propuestas racionales, se aceptaron. Y mi hipótesis es que esto acá no tenía mucho de racional, ¿no? Esto y es mi sensación desde dentro, que había una molestia muy fuerte con el presidente, con una serie de cosas, ¿no? Sensaciones de que se les dejaba de lado, enfrentamientos del presidente con el Congreso. El presidente tuvo una narrativa confrontacional con el Congreso muy fuerte durante todo su mandato, incluso con el nuevo Congreso. Un Congreso al que él decidió no enviar una lista oficialista, no metió a las elecciones una lista para tener una bancada oficialista, sino simplemente les restó importancia y siguió confrontando, y había una gran molestia de gran parte de los colegas. Ninguna de estas razones, y habían proyectos de ley también que se presentaron desde el Congreso, que no tenían rigor técnico en muchos casos, y que desde el Ejecutivo el presidente los observaba, quiere decir que los bloqueaba. Pero ninguna de esas razones era una razón para vacar al presidente. Entonces, ¿qué se usó? Se usó la figura de la incapacidad moral permanente, que ya le explicarán seguro los otros expositores, y lo amplia que es, y cómo el Tribunal Constitucional hoy día no ha aclarado. Las manifestaciones fueron durísimas desde el inicio, cosa que yo veo muy positiva. El problema es que se han generado costos demasiado altos. Tenemos 2 peruanos fallecidos, Jack Brian Pintado, de 22 años, que ha muerto de 11 proyectiles en el rostro, cabeza, tórax, un chico que quería ser abogado, que estudiaba en la universidad y que vio truncada su vida. Inti Sotelo Camargo, de 24 años, que quedó con heridas graves de tórax, a la altura del corazón, por perdigones también. John Córdoba, que también está en un hospital local y que probablemente no vuelva a caminar, y hay más de 100 heridos, y en fin, ya se imaginan, 207 heridos, 19 permanecen hospitalizados, en fin, las comisarías llenas. Luego de eso, luego del día clave, ¿no? Del día más duro de la violencia, de la escalada de violencia, se genera ya fue imposible, digamos, continuar, ¿no? Y al día siguiente renuncia el presidente
Merino, o el presidente de facto, Merino, renuncia al día siguiente, porque ya era insostenible. Las 2 primeras marchas tuvieron un montón de detenidos en las comisarías. La tercera marcha, o la tercera marcha grande, no tuvo tantos detenidos, pero tuvo más de 200 heridos. Y eso de ahí ha sido una orden, seguramente, que va a tener que investigarse, una orden desde las autoridades más altas de ese momento, pidiendo más represión, pidiendo más mano dura, esa narrativa conservadora que siempre busca calmar las cosas con más violencia, mano dura, disciplina, ¿no? Esa narrativa conservadora predominante en algunas generaciones. A partir de ese pedido, yo estoy seguro que a partir de eso escala la violencia a estos niveles que yo no había visto hace tiempo en tan nivel. Lo he visto en algunos casos, en el caso de Bagua y en algunos otros lugares también. En este caso se repitió contra una generación que está nueva en las calles, digamos, ¿no? Chicos muy jóvenes. Y ahí es donde, bueno, la historia ya la conocemos. Yo veo un par de conclusiones para cerrar y no irme tan de largo, viendo el tiempo. Algunas conclusiones. Lo primero es que yo veo 2 situaciones paralelas. Una muy mala, que es la situación política, la debilidad de las instituciones, todo lo que ha sucedido en este tiempo, los chicos fallecidos, los chicos heridos, y todo este trauma que nos tiene a todos con los ojos llenos de lágrimas todo el tiempo, cosa que me han repetido un montón de personas, la emotividad, en fin. Y en paralelo yo veo algo muy positivo, que es este despertar cívico de un montón de una generación que se viene muy potente, al parecer, y que ha girado, digamos, nuestra temperatura ciudadana. Se decía que nuestro pueblo, digamos, era más apagado, veíamos las propuestas de Chile, de Ecuador, y decíamos, ¿por qué acá no sucede? ¿Por qué acá no nos terminamos de enfrentar? Bueno, sucedió y ha sucedido, y siguen afuera, los chicos en las calles, y siguen estando atentos y ahora pidiendo nuevas cosas, que se elimine la inmunidad parlamentaria. Hace 3 días me encontré con una chica en un parque cualquiera, en una plaza a las 9 de la noche, que yo no conocía, explicándole a los transeúntes qué cosa significa Tribunal Constitucional, armando grupos de WhatsApp para que la gente esté conectada. Hay un despertar cívico muy potente que creo que es algo positivo. La segunda conclusión que yo creo que hay que tratar, que es muy importante, es que hay una herida abierta que ha quedado entre ciudadanía y Policía Nacional, y es una herida gravísima, que no puede quedar abierta. Por eso es que yo insisto mucho, y creo que hay que insistir todos, en que esto de acá no puede ser un enfrentamiento entre ciudadanía y policía, una institución muy respetable, a la que hemos aplaudido tantas veces, hasta hace poco, incluso en la pandemia, se les aplaudía desde las ventanas, y que por malas decisiones de autoridades y órdenes irresponsables, no podemos permitir que esto se vuelva un enfrentamiento entre ciudadanía y policía sin identificar a los autores intelectuales de lo que ha sucedido acá. Esta escalada de violencia ha tenido órdenes directas equivocadas que hay que investigar y que hay que ver si es que han habido infiltrados, hay una serie de cosas que se tienen que investigar seriamente. Y un tercer tema que creo que queda también para la discusión es cuánto tiempo durará la buena conducta, digamos, lo pongo entre comillas, de los congresistas, digamos, que se han arrepentido de haber apoyado esta vacancia, porque muchos han pedido disculpas, muchos han pedido disculpas, ¿no? Y se han dado cuenta y han reconocido que esto acá ha generado muchos problemas y que no se debió hacer así. Entonces, lo que queda pendiente es ver cómo vamos a hacer en el Congreso en los siguientes meses para poder trabajar una agenda conjunta, para no caer nuevamente en esto, ahora con la lavada de manos del Tribunal Constitucional. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a ir a la carga del nuevo presidente o no van a ir a la carga de él nuevamente? ¿Van a tratar de generar políticas positivas o van a seguir en el enfrentamiento? Entonces, esa es una respuesta que también nos va a dar los siguientes días. Algo positivo para cerrar, antes de que acaben mis últimos segundos, es que ha salido una encuesta esta semana que muestra que el 60% de peruanos está interesado en política, cosa que a mí me parece espectacular, siendo 75% ese porcentaje entre los jóvenes. Por primera vez en muchos años, la política vuelve a estar en el centro de las preocupaciones. El porcentaje es de 34%, 40%, donde mencionan que la política es uno de los principales problemas del país. Empieza a trepar a otros temas más concretos como corrupción, como inseguridad. Y es importante que se vea que en el centro está la política, que en los representantes están los problemas y las soluciones. Y como dijo el presidente Sagasti, que acaba de asumir, los problemas que los políticos tenemos que solucionar ahora, muchas veces nosotros mismos, o en la gran mayoría de casos, nosotros mismos los hemos generado.
Entonces nos toca hacernos cargo de eso. Eso sería lo que me gustaría decir para empezar y dejar la cancha abierta. Una última cosa es que, y un dato interpelador que veo acá también, es que el 65% de los entrevistados dice que ningún partido lo representa, cosa que abre la cancha también para nuevos tipos de organizaciones o para que los partidos se despabilen un poco y empiecen a modernizarse desde sus formas, desde sus discursos, y para que los nuevos partidos que están formándose tengan incentivos para poder empezar a agruparse, encontrar nuevas formas de organización que sean más inspiradoras y que traigan mejores resultados. Eso para empezar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Yo quisiera saber quiénes son esos 35% que dicen que un partido actual los representa. El próximo es Paula Muñoz. ¿Estás ahí, Paula? Hola. Ya, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya. Sí. Perfecto. Bueno, yo quisiera ver por dónde empiezo. Primero, tal vez dar un poco de contexto e interpretación de algo que yo creo que tenemos que entender, que es un poquito más de mediano plazo, ¿no? De dónde viene y qué hace posible este conflicto y este desenlace que aún es incierto, ¿no? Que eso creo que también es parte de lo que tenemos que discutir, ¿no? Es justamente con el fallo tribunal hoy se abre como un nuevo capítulo de una pesadilla que ya pensábamos superados algunos, ¿no? Esto hay que entenderlo en el contexto de algo que es un factor más de largo plazo ya, que es algo que Steve y otros politólogos como Martín Tanaka también, Zabaleta, han estudiado, que es la existencia de una democracia sin partidos organizados en Perú, ¿no? Y cómo este elemento que está presente desde los años 90 estructura una forma de hacer política que hace que los políticos que tenemos en el elenco peruano sean muy cortoplacistas, que les cuesta pensar mucho en el largo plazo porque no tienen algo que les ayude a ampliar horizontes temporales, ¿no? Y esta es una crisis que está en curso hace tiempo, ¿no? En este contexto más general hemos tenido en los últimos años una crisis emergente de una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que yo veo se rastrea hacia finales del gobierno de Humala, y yo creo que tiene que ver en parte con el crecimiento electoral, pero también la consolidación, una primera consolidación parlamentaria del fujimorismo, ¿no? Que es algo que como que detona un poco este conflicto, y es el que da inicio a una relación conflictiva usando y muchas veces abusando de algunos procedimientos constitucionales que no están muy claros, ¿no? Y que vimos desde antes, ¿no? Y entonces es en esta historia un poco que, digamos, que se desarrolla, en el que empezamos a ver el uso de estas figuras, incluyendo la vacancia por incapacidad moral permanente, que en sentido estricto no es como, bueno, ahí Rosa María nos va a aclarar porque ella es abogada, yo no, pero es una figura que no es, dentro del ordenamiento constitucional peruano, no es una figura similar de vacancia política, ¿no? No es una figura de juicio político o de impeachment, ¿no? Sino que es justamente una figura que está desde el siglo XIX y que había estado como dormida, ¿no? No se había usado hasta que se usó por primera vez como un precedente muy peligroso el año 2000, cuando se vacó a Fujimori por incapacidad moral permanente, en realidad como un gesto político para castigarlo, porque él había renunciado y no se acepta su renuncia y se le vaca por este otro motivo, y con mayoría simple, y ahí se abre la puerta, ¿no? Entonces, creo que esta discusión sobre si la vacancia puede usarse o no sobre la figura es parte de este aspecto de fondo, pero es una institución que existía y un poco el contexto que lo permite es esta desestructuración de los partidos sumada a esta creciente polarización, digamos, ejecutivo-legislativo, que de alguna manera está relacionada con el crecimiento del fujimorismo, ¿no? Y que no termina, lamentablemente, con el castigo electoral que se da justamente a Fuerza Popular en enero de este año, ¿no? Sino que ya se abre digamos, con un nuevo Congreso, pero en un contexto digamos, coalición aprofujimorismo bastante fragmentado, y donde se cuelan, por las características de las elecciones, una serie o sea, se cuelan de forma más evidente, no es que no estuvieran antes, pero se hacen más evidentes estas individualidades, estas mezquindades y una serie de intereses particulares que son que son los que están detrás de muchas de las agrupaciones, más que agrupaciones, de muchas individualidades que están en el Congreso, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que en esa línea de tiempo, un factor que nos cae de afuera y que asusa este conflicto es el caso Lavallato,
¿no? La investigación del caso Lavallato a nivel internacional, que es justamente lo que abre la puerta para azuzar el conflicto ejecutivo-legislativo, porque lo que vemos justamente desde la primera intento de vacancia con PPK es que justamente estas denuncias que tienen un origen externo por la delación que hace Odebrecht en Estados Unidos, que empieza a llegar y a darle armas políticas a los adversarios y a empezar a usar políticamente esa figura vacía, o sea, digamos, sin contenido preciso constitucional como un arma política, ¿no? Y es un contexto en el cual justamente el Ejecutivo, Vizcarra, que es el que sucede a Kuczynski, juega bien el juego, ¿no? Y se pone justamente de parte de levanta la bandera anticorrupción, oxigena un poco este descontento ciudadano que venía a venir cada vez más denuncias de corrupción contra los principales líderes políticos, pero también actores judiciales, luego con el caso Lavallato, y también contra grandes empresas, también con Club de la Construcción. Entonces, una sucesión de un escándalo tras otro, ¿no? Y en ese contexto, Vizcarra había sido excepcional en relación a otros liderazgos previos, en el sentido que recoge esta preocupación creciente de la ciudadanía con la corrupción y toma la bandera de lucha, podemos juzgar si bien o no, pero la toma y digamos, levanta la bandera de la reforma institucional, de la reforma de la justicia, la reforma política, de luego. Y entonces, en este contexto, que finalmente este Congreso haya decidido vacarlo un poco, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque justamente como decía Daniel, no aparece haber ninguna explicación racional, ¿no? O sea, uno no se explica además por qué alguien quisiera entrar al poder con un Perú semiquebrado por la pandemia, siendo uno de los países más afectados económicamente por ella, pero además con mayor número de muertos relativos a nivel mundial. Y es un poco quién quiere hacerse de este problemón, ¿no? Y la respuesta está justamente en la combinación de un grupo, o sea, de lo que claramente vimos después de forma evidente los días que pasaron de este gobierno, interino, no reconocido, ilegítimo, que fue que están detrás de una serie de intereses particulares y corruptos, ¿no? Tratando de bajarse una serie de reformas en curso, incluyendo la lucha contra la corrupción, pero también otras que afectaban intereses particulares, económicos, como el tema de la reforma universitaria, entre otros, ¿no? Y entonces yo creo que sí se puede leer esta emergencia ciudadana de la que se ha hablado, que es algo que por un lado parece novedoso, ¿no? Pero un poco la pregunta es ¿por qué no aparece antes? Creo que nunca antes había habido una provocación tan clara, pero habíamos tenido muchas antes, y habíamos tenido exabruptos de protestas ciudadanas mucho más focalizadas en diversos momentos de esta historia, ¿no? Recuerdan de la misma decisión de indultar a Fujimori, de la misma decisión de la intención de sacar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, ¿no? Entonces hemos tenido una serie de reacciones ciudadanas hasta que ya la acción fue de tal descaro, y yo creo que esto fue de alguna manera propiciada o sea, es como una consecuencia inesperada de las acciones del propio Vizcarra, ¿no? Porque él es el que propone la no reelección congresal y se aprueba mediante referéndum, y de alguna manera yo creo que eso ayuda, o sea, en este contexto exacerba el cortoplacismo y la influencia de intereses particulares y corruptos, ¿no? De corto plazo, como una presión fuerte en el Congreso, ¿no? Entonces yo lo leo de esa forma, ¿no? Y algunas cosas que tal vez se pueden decir también sobre lo que se viene o sobre lo que, digamos, sobre lo que tenemos al frente, ¿no? Yo sí creo que es un movimiento que no se puede encasillar como solo prodemocrático, en ese sentido es más grande la demanda que en los 90s, ¿no? En los 90s creo que era una demanda más clara prodemocracia, democracia ya, institucionalidad. Aquí hay una agenda reformista que es un poquito más amplia, ¿no? Que recoge justamente la idea de lucha contra la corrupción y de reformas importantes como el tema de la reforma universitaria para regular intereses potencialmente destructivos del bien común, ¿no? Como puede ser el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces creo que ahí se juega una agenda un poquito más amplia y que de alguna manera es la provocación, pero también después la represión policial, ¿no? La que azuza la protesta y la indignación, ¿no? Como se dice, es un sentimiento ciudadano de indignación, es la última gota que derramó el vaso en un proceso que viene de atrás. O sea, no es algo que se explica solo por lo que hizo este Congreso y los 105, sino lo que se venía repitiendo como un capítulo de esta historia, de esta novela tan triste, este drama, no sé, tragicomedia, no sé qué es, peruano, ¿no? De esta política sin partidos, ¿no? Y de intereses menudos, desconectados completamente de la sociedad, ¿no? De un Congreso que decide vacar, a pesar de que
casi el 100% de la población estaba en contra, ¿no? Y eso solamente se explica en ese contexto, ¿no? Y entonces un poco, ¿qué es esta protesta? Una de las preguntas que a mí me quedan, y sobre eso podríamos conversar más, yo creo que hay cosas bien interesantes, ¿no? Es un despertar ciudadano, y la pregunta es si esto puede abrir justamente la oportunidad para una recomposición del sistema político, de los actores partidarios, o si se va a quedar solamente como un elemento de protesta que no logra canalizar más allá, ¿no? Una de las cosas que es interesante y que estamos viendo como característica es que es una protesta que ha sido muy espontánea, posibilitada en parte por la existencia de nuevas tecnologías y las redes sociales que antes no teníamos. En los 90 no teníamos eso cuando protestábamos, digamos, por decirlo así. Esto ha facilitado una serie de innovaciones, una serie de coordinaciones, incluyendo hacer aparentes las denuncias policiales, hacer emerger estos elementos de identidad, de empatía, de solidaridad, que también son, entre comillas, relativamente nuevos. Creo que eso es algo que la nueva tecnología permite, ¿no? Y un poco la pregunta es si este despertar ciudadano va a transformarse en algo más allá, ¿no? Y una hipótesis que yo tengo es que creo que evidentemente esto abre un parteaguas y va a politizar, o sea, va a crear una división política nueva que no estaba antes en el tapete para las elecciones del 2021, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí un primer elemento, o sea, pero hay que evaluar más adelante cómo, digamos, qué resultado, digamos, va a tener esta coyuntura y si realmente podría ser una suerte de inflexión, de punto de inflexión o coyuntura crítica que de alguna manera ayude a recomponer en algo el sistema de partidos también, ¿no? Porque de alguna manera ya pasamos, ya la división fujimoristas, antifujimoristas quedó chica, ¿no? Es una nueva división que es un poco más como institucional, no institucional, y un poco la pregunta es que parte del problema siempre peruano es que nos falta el actor político, el músculo político que logre canalizar, politizar, ¿no? Y dar expresión organizada a eso. La pregunta es si eso lo vamos a tener y si de esta nueva generación va a haber algún tipo de renovación o de participación, ya no solo espontánea, reactiva, sino que si podemos o vamos a ver ahí los gérmenes de algo nuevo, ¿no? En potencia y cuáles serían estas condiciones. Es algo que lo dejo para la discusión, disculpe. Creo que me excedí un minuto. Ya, me callo. Gracias, profesora Muñoz. Ahora, Rosa María Palacios. Muy bien, muchas gracias a los estudiantes peruanos en Harvard y a todos los organizadores por darnos este momento de encontrarnos personas peruanas que a veces ni siquiera podemos encontrarnos a discutir estos temas. La pregunta que planteaba el conversatorio es ¿por qué es un golpe? Y yo creo y estoy absolutamente segura de lo que hemos tenido un golpe de Estado en el Perú. Tal vez no con las formas del siglo XIX o del siglo XX, pero sí ha sido un asalto parlamentario al poder político. El Perú no tiene impeachment. El Perú no tiene en su constitución un mecanismo de censura, de interpelación, de juicio político o de revocatoria al presidente de la República. El presidente de la República es la institución más resguardada, más sólida dentro de la Constitución. Se puede revocar a un alcalde, se puede revocar a un gobernador, y para revocarlos se necesita una elección popular. No es posible, ¿no es cierto?, revocar a un presidente de la República con un mecanismo tan sencillo como 87 votos en el Congreso, sin ninguna causa aparente. Y vamos a ir a la secuencia de los hechos y a entender qué es lo que ha pretendido el Congreso. Lo que sucedió el lunes 9 no fue un exabrupto, no fue un acto espontáneo. Ese día el Congreso, harto de la corrupción del señor Vizcarra, decidió sacarlo del poder. No, señores. A partir del 28 de julio de este año ha habido una serie de actos que nos han llevado a esta situación. La vacancia ha sido fruto de una conspiración planeada, planificada por un conjunto de congresistas y sus líderes políticos que tienen varios intereses que confluyeron en este acto. ¿Por qué estoy segura de esto? Porque en el último año del mandato de un presidente no se puede disolver el Congreso, pero sí se puede vacar al presidente. La disposición, como ha dicho la doctora Muñoz, viene desde el siglo XIX. Está no como un delito, sino como una sanción fáctica. El presidente puede ser vacado por su permanente incapacidad física o moral. Está todo junto. Física, el presidente efectivamente se quedó en coma, no murió, no puede gobernar. Es decir, tiene que tratarse de una inhabilidad práctica, muy pragmática para gobernar. La palabra moral era equivalente en el siglo XIX a mental. Es decir, el presidente, no sé, se le declaraba una esquizofrenia. No podía, un Alzheimer, no podía.
Muy bien. Esta bomba atómica, como dice Alberto Vergara en un artículo reciente, la descubrió el Congreso, claro, en el año 2000 con Fujimori, pero Fujimori había renunciado a la presidencia desde un territorio extranjero, lo que eso ya era un problema de vacancia en sí mismo. Y se le vaca por incapacidad moral como un gesto simbólico. Desde que Kuczynski llegó al poder y Keiko Fujimori se negó a aceptar su presidencia, esa fue la consigna. Yo lamento haber sido siempre portadora de malas noticias y veo cosas que a veces los demás no ven, pero el día que censuraron a Jaime Saavedra, yo lo dije con toda claridad, van a vacar a Pedro Pablo Kuczynski y no van a parar hasta que lo saquen del poder. Y a partir del 28 de julio, cuando no le dan la investidura al gabinete cateriano en medio de una pandemia, cosa que jamás había pasado en la historia del Perú, y se decía que era porque no les había gustado el discurso, era clarísimo que venían por Vizcarra. Se lo pregunté a Otto Wibowich, líder de Acción Popular, lo negó todo, pero evidentemente los hechos comenzaron a desencadenarse. La primera vacancia, en septiembre, por el caso Richard Swing, que daba vergüenza explicarlo afuera porque nadie entendía por qué vacaban al presidente por contratar a un bailarín, porque cantaba feo o por lo que fuera. La segunda, los delitos, eso ya es más grave, ¿no es cierto? Y el 9 de noviembre se logra el cometido. La pregunta es, ¿esto va a volver a pasar? Miren, a diferencia de las vacancias, perdón, a diferencia de los golpes del siglo XIX o del siglo XX, donde los golpistas fallidos terminaban presos, exilados, ¿no es cierto?, o colgados de las torres de la catedral, los golpistas están en el Congreso. Los golpistas siguen exactamente en el mismo lugar. Los 105 que votaron por sacar a Vizcarra y poner a Merino, incluido Merino, siguen exactamente en el mismo lugar. Hay una conspiración y nadie está procesado por esa conspiración. No hay nadie procesado por sedición en el Perú. Los intereses siguen siendo exactamente los mismos. Y el objetivo se ha cumplido, la primera parte, porque el objetivo era sacar a Vizcarra. Y lo sacaron. El Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse hoy, de ahí la importancia. No se ha pronunciado, vamos a ir a eso en un instante, pero Vizcarra salió del poder. Primera parte cumplida, segunda parte no cumplida. ¿Cuál era la segunda parte? La segunda parte era nombrar un gabinete y una presidencia títere de intereses partidarios diversos, con un gabinete absolutamente conservador al que pocos querían aceptar pertenecer, y ese gabinete conservador restaurar de alguna manera esta lógica, si quieren, fujimorista de gobierno. Pero también controlar la SUNEDU. Y me remito a las evidencias. El martes 10, la familia Luna ya mandaba una carta amenazante al presidente de SUNEDU. Controlar el presupuesto público. Me remito a la crónica de Ángel Páez relatando cómo convencieron a varios congresistas de que aquí se podía asaltar el presupuesto público. Como ustedes saben, los congresistas peruanos no tienen iniciativa de gasto. Pero desde hace muchos años, el Ministerio de Economía y Finanzas concerta cierta parte del famoso anexo 5 para tranquilizar a los congresistas y dar obras para sus pueblos, lo cual no estaría mal si es que a veces ellos no llevaran, ¿no es cierto?, una cuota de corrupción en cada una de esas obras. Esto venía con un asalto al presupuesto público. Por supuesto, postergar las elecciones. Es que no veo cómo no entienden que esa es la racionalidad. A muchos les convenía postergar las elecciones por distintas razones. Primero, porque les va pésimo en las encuestas. Segundo, los de Perú Posible tienen a su líder político preso, Antauro Humala. Urresti está yendo a un juicio por asesinato. Y hoy entendemos por qué Keiko Fujimori se subió a este carro. Porque ella tiene un problema judicial que está a punto de manifestarse con la posible disolución de su grupo político por orden judicial, lo cual es muy grave, también hay que decirlo. Pero había mucho interés en que se postergaran las elecciones. Y un interés absolutamente, como ha dicho Paula Muñoz, de muy corto plazo. Solo hemos sido congresistas 18 meses. ¿Por qué? Queremos ser congresistas 2 años. Que Chejade cree un Senado para poder postular, para podernos reelegir. El problema de la falta de reelección parlamentaria genera estos incentivos perversos para solicitar que se postergue el mandato a como dé lugar. Ahí tienen 3 intereses bien claros.
Y, como les digo también, por supuesto, resolver problemas judiciales, como el caso de Antauro Humala, indultarlo, resolver los problemas judiciales de Keiko, creer que quien controla el Ejecutivo y el Legislativo puede doblar la voluntad de la Fiscalía Lavallato, que hay que estar loco para creer eso, pero finalmente eso es lo que tenemos. Creo que en esta etapa, sí, las fiscalías anticorrupción, las fiscalías Lavallato han sido muy útiles, sin quererlo, pero por un tema de ego, muy útiles, filtrando documentación a la prensa para tratar de destruir la figura de Vizcarra, que ha terminado fortalecido. Sale del poder con 77%, igual que ha dicho el profesor Levitsky. Yo no recuerdo un presidente peruano que salga del poder, ni vacado ni no vacado, uno que salga del poder con 77% de popularidad. Y sin haber renunciado, ojo, Vizcarra no ha renunciado. Y eso hace muy, muy precaria la presidencia del señor Sagasti, más aún en estos momentos con el problema del TC. Su papel era decir, acá hubo una vulneración de la Constitución. Y dos, la vacancia por incapacidad moral quiere decir esto, comportamiento indigno, en fin. Y no se puede, por ejemplo, como había dicho la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política del Perú, no se puede aplicar el último año de gobierno. O sea, el presidente no puede disolver el Congreso no puede vacar al presidente. Igualdad. Pero dijeron sustracción de la materia. ¿Qué cosa es sustracción de la materia? Yo decía, parece sustracción de la materia gris. Sustracción de la materia es, ya no existe el caso. Imagínense una persona que es juzgada por asesinato y aparece el supuesto muerto. Bueno, ya no hay nada que juzgar. Bueno, como ya pasó para el tribunal, y la demanda estaba planteada por el primer intento de vacancia, por el caso Richard Swing, entonces ya no hay nada que discutir. Y 4 de 7 han decidido que no hay nada que discutir. No es que digan que si ha habido un golpe o no ha habido un golpe, no. No hay nada que discutir. No ha pasado nada, no tenemos nada que decir. Un tribunal constitucional que controla la constitucionalidad en el Perú no quiere decir nada sobre un golpe de Estado. Yo nunca he escuchado una cosa semejante. Es impresionante el nivel de irresponsabilidad. ¿Qué sucede ahora? El señor Sagasti es presidente del Congreso a cargo de la presidencia de la República. Mientras él sea presidente del Congreso, será presidente de la República. Cuando él no sea presidente del Congreso, dejará de ser presidente de la República. El problema es que censurar la mesa directiva requiere mayoría simple. Mayoría simple. 66 votos o menos. ¿Se dan cuenta del problema? Sagasti ha logrado una victoria muy precaria. No dudamos de sus cualidades y yo no dudo del gabinete que ha nombrado, que es de primera, probablemente el mejor gabinete que se ha nombrado en mucho tiempo. Pero el problema es que en cualquier momento este Congreso, que manipulaba la elección del presidente del Congreso el domingo, manipulaba, que mentía el domingo, que el lunes trataba de meter una lista a como dé lugar, hoy jueves no ha cambiado de pensamiento. El señor Luna Morales, congresista de la República, ha emitido un tuit después de la respuesta del Tribunal Constitucional y ha dicho, ven, aquí no hubo ningún golpe de Estado. Aquí todo está bien y todo no está bien. Si el Tribunal Constitucional decía que había un golpe de Estado, entonces había un caso mucho más sólido de sedición, Merino podía ser desaforado, es decir, se aplastaban algunas bombas que están ahí y que no se han desactivado. Es muy precaria la presidencia de Sagasti. Esto no ha terminado. Por muy competente que sea el gabinete, esto va a seguir mal. No les importa el costo. Han retrocedido porque han habido efectivamente 2 muertos, que es un costo altísimo, cientos de heridos, chicos desaparecidos, secuestros que no habíamos tenido en muchísimos años. Cualquiera, Daniel Olivares ha estado toda la madrugada del sábado, como yo, de sábado para domingo, prácticamente no hemos dormido, buscando chicos que estaban desaparecidos, ubicando familiares. Es una situación trágica, pero no les importa porque tienen otros intereses, están dominados por otros intereses muy de corto plazo. ¿Qué más viene sobre el gabinete Sagasti? Viene leyes irresponsables en materia fiscal. No tengo duda.
A mí he escuchado a Leonel Olivares decir, no, íbamos a pasar un proyecto de ley para que nadie pudiera salir en 6 meses después de dejar el cargo. Eso no les interesa. ¿Ustedes creen que realmente el Congreso tiene un compromiso anticorrupción? ¿Que los vacadores están preocupados por la corrupción de Martín Vizcarra? Jamás les preocupó. En su gran mayoría tienen problemas de corrupción. Lo segundo que viene, creo yo, va a ser un problema permanente de interpelaciones y posibles censuras a ministros. Mismo método fujimorismo 2016-2017. Una permanente inseguridad sobre lo que los ministros quieran hacer. Porque no vamos a, como dicen, abandonar nuestro rol fiscalizador. No es un problema de rol fiscalizador, es un problema de obstruccionismo permanente. Y posiblemente esperar alguna falla, algo que, digamos, desencante a la población con Sagasti para cambiarlo y poner de presidente del Congreso a quien sea la peor pesadilla de la población peruana. Y la población peruana marchando y marchando y marchando. No hemos salido de esto. Hay 8 partidos, hay que recordarlo, que van destruidos a las elecciones de abril. Destruidos. Los detestan, porque son los 8 partidos, menos el Partido Morado, que votaron por la vacancia. ¿Ustedes creen que esos 8 partidos quieren hoy ir a las elecciones de abril? No quieren ir a las elecciones de abril, porque saben que van perdidos, van destruidos. Yo temo mucho, por tanto, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. Y temo también que haya, digamos, si no hay la correcta asesoría de Martín Vizcarra, el deseo de Martín Vizcarra de volver a la presidencia, porque él no ha renunciado. El Tribunal Constitucional no ha resuelto el problema y seguimos con un presidente como Sagasti, notable en sus cualidades personales, pero sumamente precario. La situación es muy difícil. El día que plantearon este foro, yo pensé que hoy, jueves 19, todo iba a ser tranquilidad, el Tribunal Constitucional iba a resolver, pero conforme han pasado los días, los que siguen el programa en la mañana habrán visto que he dicho, por favor, resuelvan, por favor resuelvan, esto es urgente. La negativa del Tribunal Constitucional a resolver nos pone en una situación muy precaria para Sagasti. Y creo que esto es lo que viene en los próximos días. Entonces, ¿por qué sucedió? Por la ambición de pequeños grupos políticos que ante el vacío, ¿no es cierto?, de un contrapeso fuerte al otro lado, decidieron asaltar el Ejecutivo. Y lo hicieron secuencialmente y está, digamos, fácil de demostrar. Luego, una respuesta ciudadana no previsible por ellos. O sea, preveían una protesta, no la magnitud de la protesta. La magnitud de la protesta hace retroceder a Merino y su grupo, que también son muy precarios, ¿eh? Tampoco crean que tienen así una fortaleza enorme, para nada. Se resuelve la situación por la vía democrática hasta el último minuto. Discúlpeme, el domingo en la noche a Rocío Silva Santisteban le dijeron que iba a ser presidenta del Perú. Se lo dijo uno de APP y otro de Podemos, en su cara. Valdés y Luna, sí, asegurado el apoyo. Fueron a la votación y dijeron no. Antes de salir yo le decía, es un truco. Los van a humillar, va a ser un papelón. Y eso fue lo que hicieron el domingo, después de los muertos, ¿eh? Después de las marchas. Entonces yo no esperaría nada bueno, nada serio en los próximos días. Y sé que es bien difícil decirlo porque es muy pesimista, pero si están dispuestos a los costos a los que están dispuestos, yo no creo que venga nada nuevo. Vienen 8 meses de lucha para lograr llegar a un proceso electoral y que el país elija su destino de una manera limpia y transparente, pero va a costar muchísimo, porque estos no se van a dejar. Y no se van a dejar hasta el 28 de julio del próximo año. Viene duro, viene complicado, y lamento de contarles esta historia a todos los estudiantes peruanos que están afuera, pero prefiero ser honesta y decirles lo que veo, y a veces veo cosas que los demás no ven. Me encantaría equivocarme, yo de verdad que me encantaría equivocarme, pero creo que como las otras veces no me he equivocado, esto no viene nada, pero nada bien. Y la gente va a salir a marchar, sí, va a salir a marchar varias veces, porque esto no está claro, es una situación dificilísima, y el Tribunal Constitucional también ha quedado completamente desacreditado después de lo que ha hecho hoy. No tiene derecho a ser, o sea, tiene que ser imparcial, pero no puede ser neutral, es una inmoralidad lo que ha hecho. Eso sí es una inmoralidad, y necesitábamos una respuesta y no la ha dado.
¿Qué viene después? Solo más caos, más preocupación, de nuevo, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, con problemas que afectan a la gente de manera muy concreta y muy grave. Eso es lo que tenemos. Creo que ya me excedí los 10 minutos. Gracias, Steve, por la participación. Gracias. Alberto Vergara. Hola Steve, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu presentación, muy amable además. Y un gusto verlos a los amigos de Dr. Class en Harvard, ver a Mayumi, que está en el grupo de los estudiantes peruanos de Harvard, que fue mi alumno en pregrado, así que me da gusto ver a Paola Ibarra, que anda por ahí, también lo he visto, así que saludos a todos. Bueno, es una invitación muy generosa la que me han hecho venir a hablar, pero es malvada en la medida en que me están poniendo a hablar después de 3 capazos, que ya han agotado todos los temas, y entonces ya no estoy pensando cómo hago para no decir puro refrito. Así que déjenme centrarme en un punto que tal vez, el cual quisiera ahondar. Y es que, ustedes saben, yo cuando hago mi curso si alguien que ha llevado conmigo ciencia política en el Perú, en la Pacífico, por ejemplo, sabe que en mis primeras 2 clases yo hago una suerte de recorrido rápido de la historia política peruana de los últimos 60, 70 años. Y lo que siempre trato de mostrar es cómo, para los politólogos, con nuestro cuadrito famoso de Robert Dahl, mostrar cómo lo que tenemos es un país en el cual el régimen político es por naturaleza inestable. Pasamos de democracia a autoritarismo, de democracia sin participación a autoritarismo cerrado, autoritarismo con elecciones, en fin, nunca se estabiliza el régimen. Es más, podríamos decir casi que nuestro régimen es que no hay régimen, ¿no? Y entonces, siempre al final, cuando tengo mi cuadrito y mi PowerPoint con el país que se mueve en ese cuadro de doble entrada con los tipos de régimen, siempre le digo a los alumnos, bueno, ¿qué conclusión sacamos de acá? Y siempre les digo que la democracia es frágil, que en realidad siempre que mencionamos la palabra democracia, siempre que mencionamos la palabra libertad, siempre que mencionamos la palabra derechos, en realidad siempre deberíamos acompañarla del adjetivo frágil. Y que te la pueden quitar de un día para el otro. Y que si no estás mosca, te la van a quitar, porque siempre hay un montón de gente tratando de ver la manera de petardear el régimen democrático. Y muchas veces durante años me han mirado con cara de, pucha, qué pesimista el profe, ¿no? Seguro que ya ganamos la democracia para siempre, ¿no? Y siempre digo, no, fíjate, el país es un vaivén permanente entre tiranía y democracia, entre regímenes cerrados y regímenes abiertos. No te creas el actor del fin de la historia, que ya para ti estaba la democracia ganada para siempre. Ok. Y creo que lamentablemente lo que ha ocurrido en estos, corríjanme si me equivoco, pero no sé cuántos días han sido, Merino, 6, 5, 7, muestra que es así. Yo honestamente creo que hemos visto el abismo en estos 5 o 6 días. Creo que no es un hecho menor lo que ha ocurrido. En cuestión de días, fueron a robarnos cosas las más esenciales. No hablemos ya de robarnos la plata a través del presupuesto público, ¿no? No, fueron a robarnos las libertades más importantes de todas. Es decir, en 5 días se pasó a dispararle a la gente, a que un chico muera con 11 disparos y otro con balazos en el corazón, y que se secuestre. A mí esto me parece que tiene que dejar lecciones absolutamente meridianas, claras. No podemos pensar que lo que ha ocurrido es un hecho menor. Lo que ha habido es un intento acelerado, mejor dicho, lo que ha habido es nos llevaron
a los sótanos de las peores actitudes de una dictadura en cuestión de días. Sí, no hay miles de desaparecidos como en una dictadura que dura 8 años, por supuesto, porque duró 6 días. Pero ustedes se imaginan si esta gente llega a consolidar un régimen. Nos despellejan. Entonces, a mí me parece que es absolutamente fundamental un trabajo yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, cuyo trabajo además voy a celebrar aquí. En serio te felicito, Daniel. No somos patas, así que no tenía opción de decírtelo, pero has hecho un gran trabajo en este Congreso y más en estos últimos días. Y estoy de acuerdo contigo en que no podemos plantear una pelea entre ciudadanía y policía, pero para que eso ocurra tiene que haber sanción. Eso no se va, para resanar esa relación, tiene que haber sanción, porque acá hay una cosa absolutamente clave y que se sabe digamos, de la jurisprudencia internacional y de qué ocurre en estos casos internacionalmente. No es casualidad que la policía ni disparaba ni secuestraba hace 10 días, ni dispara ni secuestra hoy. Disparó y secuestró mientras se sintió legitimada a hacerlo. Hay videos donde se escucha a los policías diciendo, estamos esperando la orden. Y hay un discurso el jueves de Antero Flores Arauz en que le dice a la policía, en mí ustedes siempre tendrán un defensor. Y los felicita por cómo están actuando. Y hay gente en los medios que no podrá ser tal vez procesada judicialmente, pero que tiene que ser sancionada de alguna manera. Gente que dijo que esto era una organización, que era un complot, que habían terroristas, y que sobre todo celebró el accionar de la policía. Y eso lo sabemos en la literatura sobre derechos humanos. Uno de los principales detonadores, explicaciones de por qué surge la violencia es porque hay un uso irresponsable de los medios de comunicación. En todas las matanzas siempre hay antes alguna forma de intervención de un medio de comunicación alentando, asusando a esto. Entonces creo que realmente es algo trágico que tantos congresistas se hayan sumado a esto, que lo hayan defendido, que hayamos tenido buena parte de la esfera pública apoyando esto, que haya 19 personas que se suman a ser ministros de esto. Creo que los jóvenes no pueden, los jóvenes que han ido a marchar, los jóvenes que han sido gaseados, no pueden olvidar que los han tratado como animales. Los han tratado como a súbditos, no como a ciudadanos. Esto no es que voy ahí y sí, pues, no, los despojaron de aquello que es lo más inherente a un ciudadano en una democracia. Entonces, yo creo que ahí hay un tema central que no podemos olvidar, ¿no? O sea, prohibido olvidar, diría yo, prohibido olvidar quienes se sumaron a estos días, quienes han sido partícipes de esto. Lo otro que quisiera mencionar rápido es algo que Paula lo mencionó un poquito, y es, yo en los últimos años he venido batiéndome contra la idea de ese famoso que la división en el Perú era el fujimorismo y el antifujimorismo. Siempre me pareció que era barrer debajo la alfombra lo importante, que la división a la que llamaban fujimorismo, antifujimorismo, en realidad era la división entre el país que quiere vivir con legalidad y libertad contra un país que quiere someterlo a la arbitrariedad. Y eso no lo inventó el fujimorismo. Me acuerdo hace un par de años, estaba en el Hey Festival, en el Teatro Municipal de Arequipa, en un conversatorio con Jerónimo Pimentel, y Jerónimo me hizo la pregunta, que creo que era de alguien del público, sobre el fujimorismo y el antifujimorismo, y yo le respondí, por favor, de este Teatro Municipal de Arequipa surgió el levantamiento contra Odría,
que se tumba Odría. La ciudadanía revuelta en diciembre del 55 se levanta parte de ese teatro, escena maravillosamente recreada por Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, y se levanta contra ese régimen autoritario. Y es un país en el cual en los últimos años hemos tenido cada cierto tiempo este tipo de levantamiento de lo que yo llamé ciudadanos sin república, ciudadanos que están medio... Daniel lo ha descrito perfectamente, sin tribunal constitucional, sin congreso, sin partidos. La institucionalidad republicana no existe, la desean, creo, y actúan como ciudadanos sin ese contexto, en pos de la república, ¿no? Sin república y en pos de la república. Pero creo que es importante ver que ese reflejo ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que también tenemos una ciudadanía, y en realidad yo siempre digo, yo nunca he dicho que teníamos ciudadanía sin república, ¿no? Era ciudadanos sin república, que es lo mismo, ¿no? No es y creo que en los últimos tiempos lo hemos visto en varios momentos, estos reacciones espontáneas, espasmódicas, contra varios intentos contra el indulto a Fujimori, las 2 veces que Keiko Fujimori perdió la elección presidencial. Paula aludía también cuando se intentó desactivar la fiscalía ad hoc. Es decir, esto ha estado ahí hace tiempo. Lo que pasa es que por alguna de esas razones que siempre es difícil explicar, se alinearon una serie de cosas e hizo que esta vez explote en unas magnitudes francamente sorprendentes, históricas, y que son de sacarse el sombrero realmente por esta juventud y por la gente que ha ido a marchar. Entonces, sí creo que hay que pensar que ese resorte de ciudadano en el Perú ha estado, pero vive abandonado, medio huérfano, sin liderazgos, y que ojalá que pueda construir algo, y con esto termino, Steve, porque siento que a veces uno siente que las cosas que hay en el Perú, o sea, es decir, la pandemia ha revelado tantas cosas que no tenemos, ¿no? No tenemos un buen Estado, no tenemos un servicio de salud, no tenemos partidos políticos, no tenemos una sociedad civil organizada, pero cuando piensas en lo que hay, dices, bueno, hay un BCR que funciona bien, que permite que al menos la vida económica del país no se sume a la calamidad, ¿no? Que a pesar de todas las turbulencias mantiene las cosas más... Pero es algo con lo que no se construye, es algo que te impide que te hagan goles, pero no es una institución de la cual construyes. Y lo mismo uno podría decir de esta ciudadanía en la calle, que es encomiable y que hay que aplaudir, y que aparece de tanto en tanto cuando estamos al borde del abismo, sirve para eso, para no caer al abismo, pero no la logramos construir en algo que solidifique, que permita construir, que permita poner un piso al otro. Es decir, si mañana volvemos a la normalidad, corremos el riesgo pues de que sigamos en esta normalidad. En algún sentido yo creo que podríamos hacer mi generación, Paula, no sé si Daniel es un poco menor, pero los que estábamos en la universidad en la segunda mitad de los 90s, pucha, fuimos partícipes fuimos a las marchas, hicimos, de alguna manera participamos en la caída del gobierno, pero hay que reconocer que en los 20 años que siguieron no hemos construido pues un país en el cual no se pueda dispararle a la gente y matarla en la calle, y que fuimos una generación que seguramente le fue económicamente mucho mejor que a nuestros padres, pero que no se tomó el trabajo de construir un país con las instituciones, con los derechos, con el que pueda solidificar, enraizar un país en el cual ni siquiera por asomo pueda ocurrir lo que hemos visto en estos últimos 5 o 6 días, que como les digo, para mí ha sido como asomarse al abismo, ¿no? Ya me callo, Steve.
Gracias a las 4. Vamos a ir hasta las 7:30, hora Boston, 20 minutos. Tenemos un montón de preguntas, varias preguntas muy buenas e interesantes. Voy a hacer lo posible para resumir algunos y tirarlos hacia ustedes. Y si pueden, los que quieren contestar, hazlo, pero si lo hacen, por favor, que sea breve para que pueda por lo menos hacer 4 o 5 preguntas. Hay un montón de preguntas sobre, y sé que varios de ustedes están un poco cansados de ese tema, pero es un tema que no desaparece, la reforma institucional. Mucha gente quiere saber qué reformas legales, constitucionales, se puede hacer para minimizar el riesgo de ese tipo de crisis. Por ejemplo, cómo se puede reformar la institución de la vacancia. Quizás el país necesita una institución de juicio político, y hay ejemplos de otros países de lo cual se puede aprender. También hay preguntas sobre qué reformas pueden hacer para fortalecer a los partidos. Varios han mencionado, y yo estoy completamente de acuerdo, que uno de los raíces principales del problema es el colapso total de los partidos políticos en el Perú. ¿Cómo carajo se puede fortalecer? Y la pregunta que hizo muchos es si se necesita una reforma constitucional o no. ¿Se puede hacer las reformas necesarias dentro de esta constitución o no? Rosa María, levantaste primero la mano. Sí, solo para contestar esto. La izquierda peruana, que en esto ha sido muy miope, hay que decirlo, porque votó parte de ella a favor de la vacancia, me refiero a Frente Amplio, a UPP, pero sobre todo a Frente Amplio, una parte no, pero la mayoría de los de Frente Amplio votaron a favor, creen, como ha creído mucho la izquierda latinoamericana cuando descubrió la democracia, que este fetiche llamado Constitución es lo que puede salvarnos. Las constituciones en el Perú solo nacen de dictaduras. Las constituciones del 33, del 79, del 93 nacen como una solución política para salir de una dictadura. Y las constituciones prevén, la del 93 también, su propio sistema de reforma. No prevén asambleas constituyentes. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un momento constituyente en el cual el propio Ejecutivo y el propio Legislativo y todo el país quiera ir a una asamblea constituyente. Entonces yo descartaría por el momento la asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma política que se encargó a la Comisión de Alto Nivel tenía reformas constitucionales muy importantes y muy consistentes. ¿Y qué hizo el Congreso anterior y este? No atenderlas. El problema es que tenemos congresos que no quieren reformas, y las reformas tienen que pasar por el Congreso. Y el problema central es que no hay momento constituyente. Entonces, estamos enredados en esto. No es solo el fetiche de agitar una nueva constitución, sino ¿para qué? Las reformas están planteadas. La reforma electoral está planteada. La reforma de la relación ejecutivo-legislativo está planteada. Nadie plantea modificar la parte de derechos, que es el Bill of Rights, digamos. Eso se plantea. Por supuesto, hay toda una discusión para cambiar el capítulo económico de la Constitución. Pero el problema central es que las reformas están, pero el Congreso no quiere. Ni este ni el anterior, y probablemente tampoco el que venga. Ese es el problema central. Yo estoy con los chicos que lo preguntan. Por supuesto que necesitamos reformas, y muchas, pero los congresos se resisten porque es perder su poder, y no lo quieren perder. Ese es todo el problema. Alberto. Perdón, estaba con él. Yo creo que hay un tema fundamental aquí que hay que pensar para las reformas, y más cuando pensamos con reformas que son de un calado tan grande, más si estamos pensando constitucionales y eso, es que no tenemos actores. Es decir, este es un país que no tiene actores. Eduardo Bayón decía en alguna parte que tenemos personajes. Y por lo tanto, sin actores es bien difícil tratar de poder construir algún tipo de pacto inclusivo
fíjense lo que ha pasado en el Congreso en estos días, y tal vez Daniel, que es congresista, nos podría ilustrar un poco, pero yo la verdad es que siempre escucho esta idea de que Acuña nos mintió, Luna nos mintió, pero yo creo que Acuña, Luna y ellos ya ni siquiera controlan a sus bancadas. Entonces el problema es que no tienes a alguien que los representa. O sea, esa junta de portavoces habría que rebautizarla, porque no son portavoces de nadie. O sea, cuando van y regresan a hablar con sus congresistas, o sea, no tienen ninguna ascendencia sobre ellos. Entonces es difícil plantearse grandes reformas si es que no tienes actores que puedan apoyarlas. Yo creo que Paula también de otro lado nos puede decir, Paula estuvo en la comisión, y claro, la comisión hizo un trabajo estupendo, que aplaudimos, pero la verdad es que tampoco es que tuvo como que 100% el apoyo para sacarlo adelante, y tú ves que no, es un momento en el cual alguien dice, ah, sí, puede ser buena voz tener una comisión sobre esto, pero luego te olvidas y tampoco es tu prioridad, ni entonces, sin actores políticos de calado social, con capacidad de efectivamente representar, claro, pucha, puedes tener una constituyente con 130 como estos. ¿Y qué se hace con eso? Daniel, Paula. Sí, yo justamente iba a ir por reforzar ese tema, ¿no? O sea, de que se han planteado y se han planteado un montón de reformas que se pueden discutir, se pueden debatir, están ahí, ¿no? Parte, tal vez recordar que precisamente ha sido parte del centro del conflicto en los últimos 2 años, ¿no? De la relación ejecutivo y legislativo, que es como el ejecutivo planteó no todas las propuestas que planteamos, por ejemplo, quedó fuera todo el tema de bicameralidad, en fin, una discusión más larga, pero justamente lo que vimos en estos 2 años con el Congreso que se disolvió y con fue que la parte del conflicto y el escalamiento de esta relación del Ejecutivo y Legislativo fue porque, a eso me refería, el Congreso no quería aprobar las reformas, o las cambiaba, las desnaturalizaba, las postergaba. Entonces lo que hemos tenido es como una reforma medio selectiva, hay cosas que al final, y eso sí creo que es importante decirlo porque hay cambios que se han realizado, las cosas que finalmente han pasado en buena cuenta fueron por presión política en algún momento del Ejecutivo, cuando utilizó la cuestión de confianza, y especialmente por presión ciudadana, por presión de opinión pública, ¿no? En varios contextos, ¿no? Entonces, creo que es un elemento más que nos da muestra de que la participación ciudadana y la vigilancia sí puede ser efectiva en este contexto, pero estoy de acuerdo con ustedes en que el principal problema es nuestra falta de músculo político, por decirlo así, usando otra metáfora. No tenemos actores organizados además con poder que recojan esa agenda reformista, y ese es el gran reto que vamos a tener, y que se abre la pregunta que de cara a las elecciones del 2021 es si alguien va a tomar esa posta, porque la demanda está servida. Lo que estamos viendo con esas protestas y todo es que hay una demanda. El problema es de oferta. El problema es que no tenemos un actor que politice, que recoja y que te construya algo a partir de esta demanda y que se compre el pleito. Vizcarra lo hizo, digamos, podemos decir a medias, no sé, pero él era él solo, no tenía partido, bueno, fue parte de un partido que además ya con el nuevo Congreso ni siquiera presentó lista, ¿no? Entonces era solitario, ¿no? Peleándose contra los 130, ¿no? Pero parte del problema va ahí, y yo quisiera ir un poquito más allá. Comparto con Razón María esta idea del fetiche constitucionalista que tenemos. En general, esta idea que tenemos en el Perú legalista de creer que los problemas se solucionan cambiando la ley, cuando en realidad el problema de fondo en muchos casos es que las leyes no se cumplen, que las leyes existen y no se cumplen. Y parte de este tema entonces nos abre otro tema de agenda que también requiere músculo político y que por eso es difícil avanzar, y que es parte de lo que también ha sido parte de la protesta, ¿no? Que es otra agenda institucional más grande, más allá de la reforma legislativa, que es la reforma institucional del Estado, el fortalecimiento del Estado, de la capacidad del Estado, porque de nada nos sirve aprobar leyes. De hecho, se han aprobado, por ejemplo, una serie de normas cambiando el financiamiento de partidos, pero si no le damos la capacidad suficiente a la OMPE, al jurado, para poder supervisar y controlar que esa ley se aplique bien, no va a servir de nada. Y un segundo punto, lo que estamos viendo precisamente en este escenario de confrontación, es el segundo punto que hay que ver.
la pelea no está ganada pasando una ley o no se va a ganar pasando una constitución, además de que podemos convocar una elección de asamblea constituyente y podemos terminar con algo muy parecido a este Congreso, ¿no? O sea, que ese es el punto principal, ¿no? Pero la otra cosa es que también hay contrarreformas, ¿no? También hay, o sea, también hay una resistencia política a que estas reformas después se implementen, que es lo que estamos viendo con la, por ejemplo, ¿no? Con la contrarreforma a la reforma universitaria, valga la redundancia, ¿no? O con estas reversiones, en algunos casos, digamos, de tratar de revertir, parar el proceso, por ejemplo, de judicialización de los casos de corrupción, ¿no? De alguna manera tratar de boicotear, ¿no? Entonces, creo que esos también son procesos políticos y hasta el momento, mal que bien, ese sector más como o sea, no sé, de intereses particulares y más corruptos, que tienen agenda de impunidad, han estado mejor organizados. Creo que han sido golpeados un poco en estos últimos años, pero todavía siguen ahí y están vivos, ¿no? Y entonces la gran pregunta es si este otro lado se va a poder organizar y va a poder resistir y va a poder avanzar, ¿no? Y esa es, creo, la pregunta que está abierta. Gracias. Daniel. Gracias. A ver, yo voy a una cosa más práctica en la que yo creo, que es la presión. ¿Ya? Yo creo en la presión. Y efectivamente, como menciona Alberto, los voceros de las bancadas no tienen ahorita, bueno, ahorita se han cambiado varios voceros, han entrado nuevas vocerías, bueno, entre ellas yo empiezo hoy día también en mi partido, pero han entrado en otros partidos, también empiezan vocerías, y vamos a ver cómo es la dinámica, pero hasta estos últimos días las vocerías no valían mucho. Yo vi en la votación que iba a dar, que ponía adelante a Rocío Silva Santisteban, las 9 bancadas firmaron, los 9 voceros, y no votaron a favor después, entonces la representación por ahí no está. Pero sí creo que hay un lugar para la presión. No solo las elecciones del 21, que efectivamente, como dice Rosa María, no hay tantos incentivos, porque ya están pulverizadas muchas posibilidades, pero hay elecciones el 22. No olvidemos las elecciones del 22, las municipales y regionales que se van a dar en todo el país, donde muchos de los congresistas que están hoy en el Congreso, muchos, y yo puedo dar fe, están apuntando a ser alcaldes, alcaldesas, gobernadores regionales. Entonces sí hay ahí un elemento de presión vinculado a la percepción de la ciudadanía. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que pasar en estos meses o que deberíamos intentar que suceda? La calle va a tener, efectivamente, como se dicen, los siguientes 8 meses van a ser ciudadanos. Y la calle va a tener un rol fundamental, pero la calle no me refiero solamente a los jóvenes, a la generación bicentenario, no hay que tirarles toda la pelota tampoco. Me refiero también a las instituciones ciudadanas que tenemos. Esta es la hora de los transparencias, de los proéticas, de los, en fin, IEPs, en fin, todas las instituciones que hay para poder plantear estructurar, como decía Paula, ¿no? Hay que estructurar las reformas necesarias y jugar con la presión ciudadana, porque la ciudadanía te va a pedir eliminación de inmunidad parlamentaria, y puede ser que la consigan con la presión. Y ya están ahí, y ya lo pidieron, y ya se está moviendo la mesa directiva para poder plantearla, y yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, si sociedad civil organizada desde instituciones estructuran un poco mejor cuáles son las reformas que se tienen que hacer en estos meses para poder al menos lograr algunas cosas, y ciudadanía organizada en la calle, digamos, marchantes, que en su mayoría son mujeres, por cierto, siguen con esta presión tan dura, tan creativa, podríamos entrar a un modelo de presión reformista ciudadana, donde podamos lograr de repente no tantos logros, pero de repente algunas cosas, y al mismo tiempo aguantar otras cosas. No solamente es de ataque o de planteamiento, sino de defensa, que creo que va a ser bastante el rol en estos tiempos. Eso mientras llegamos a las elecciones de abril, donde, por Dios, creo que tenemos todos los incentivos para elegir mejor. Ya hemos visto, yo en la elección pasada en la que yo postulé, todavía escuchaba muchísimo, porque yo mi campaña me paseaba en las calles con un periódico, repartiendo, hablando con la gente, no, que no me interesa la política. Espero que ningún peruano en la próxima elección diga no me interesa la política. Y ya vemos estos números, como les digo, que el 75% de jóvenes les interesa. Entonces, yo sí soy un poco más optimista, soy un poco más iluso también, y espero seguir así. Y yo sí creo que ese interés de la política lo tenemos que mantener para trabajar entre instituciones y marchantes, digamos, y para poder elegir mejor en abril, que está aquí nomás, está cerquita. Yo creo que la memoria, no tenemos tan buena memoria en el Perú, hemos elegido
2 veces al señor García, pero las elecciones están en 5 meses y yo creo que podemos aguantar y yo sí veo que hay posibilidades de salidas mejores. Una última ronda, pero tendría que ser una ronda relámpago. 2 preguntas más. Primero, siguiendo la conversación donde lo dejó Daniel, ¿qué impacto puede tener o va a tener este conflicto, esta crisis sobre la elección? O sea, Paula menciona que este puede ser un punto de quiebre, un despertar de la ciudadanía. Daniel dice algo parecido, pero Rosa María nos dice, mira, todo igual. Los 105 que votaron la vacancia están ahí y pueden regresar con un voto, una mayoría siempre mañana. ¿Cuánto ha cambiado el equilibrio de poder y qué impacto puede tener sobre la elección? Antes de la crisis, parecía esta elección olía mucho, mucho a más de lo mismo. Entonces, ¿qué puede cambiar? Segunda pregunta, cuando yo dicté en la PUC hace 10 años y dicté un curso de política comparada, la estudiante que sacó la mejor nota, por lejos, fue una chica que se llamaba Zoila Ponce de León. Ella ahora es profesora de ciencia política en Washington Lee University y tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo conciliar el bajo apoyo a la democracia, medido en el Latino Barómetro, creo que en el año pasado 49% de apoyo a la democracia, que es bastante bajo, con las protestas supuestamente pro-demócratas de la última semana? ¿Es acertado llamarlas protestas pro-demócratas? ¿Hay un movimiento en defensa de la democracia? ¿Es otra cosa? O sea, Muy bien. las encuestas sugieren que no hay tanto apoyo para la democracia. Empiezo yo y relámpago. Muy bien, Steve, hay 24 partidos inscritos para participar. 8 llegan muy mal al próximo año, pero los otros 16 no son ninguna maravilla. Entonces hay que andar con mucho cuidado. O sea, 8 llegan pulverizados, los 16 que están fuera son más o menos un pequeño naufragio, cada uno a su manera. O sea, ojo. 2, en la segunda, ¿esta es una marcha pro democracia? Yo creo que sí, pero sobre todo es la democracia como una forma de parar el abuso. Lo que la gente no tolera es el abuso. De todas las formas que tenemos de parar un abuso, la democrática parece ser la mejor. Entonces no es el afecto solo a la democracia, sino es el afecto a la democracia como la única forma que me permite a mí sostener que están abusando del poder. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un cambio más afectivo a la forma democrática de gobierno, pero si la forma democrática del gobierno hace que un TC no se pronuncie, voy a marchar contra el TC también. Ese es el problema. Las instituciones democráticas no salen bien. No sale bien el Congreso, no sale bien el TC, pero sí la idea de que la democracia nos previene del abuso y es el abuso contra el que tenemos que luchar. Rapidísimo, 1 minuto, ¿eh? Muy bien. Alberto. La verdad es que sobre el futuro y el impacto sobre las elecciones, yo creo que lo sensato es responder como Antero Flores Arauz, no sé. Porque la verdad es que vamos a tener 25 candidatos, todos con una intención de voto muy baja. Entonces, creo que, y finalmente, todo esto ha ocurrido cuando las candidaturas ya estaban registradas. O sea, no es que va a entrar un nuevo contingente de actores, sino que tenemos a los mismos que antes, ¿no? Entonces, lo que sí me parece es que puede ser, voy a ponerme aquí en plan optimista para moderar a Rosa María, lo que sí me parece es que esta vez ha habido, es decir, generalmente estos momentos de efervescencia, movilización han ocurrido antes de una segunda vuelta, por ejemplo. ¿Sí? Y por lo tanto ya la decisión está ahí. Creo que algo positivo, o en medio de un gobierno, el indulto Fujimori, en fin. Creo que ahora es como que está lo suficientemente cerca para que esto te haya hecho pensar y que la preocupación dure de aquí a abril.
¿no? Un poco Orwell decía después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de explicar el welfare state, porque habían surgido, decía, porque la guerra si no te mató, te hizo pensar, ¿no? Entonces, en algún sentido, aquí, si las marchas no te mataron, te hicieron pensar. Y creo que eso puede tener un impacto en el elector respecto de estos varios partidos profundamente desacreditados y que creo que les va a ir como la pata de los caballos a los que se sumaron a la vacancia y a los que han estado de parte del gobierno de Merino. Entonces, en ese sentido, yo creo que me resulta difícil creer que ellos podrían beneficiarse en las elecciones. Pero bueno, es eso. Y solo 15 segundos. Yo creo que son protestas pro democracia, pero sobre todo creo que son protestas pro ley, pro Estado de Derecho, que haya una ley que impide la corrupción, el abuso, que acaba con la prebenda, con el contrato, con el favoritismo. Yo creo que es eso, es un reclamo mucho más ciudadano y republicano, me parece que realmente democrático de, como decía Paula al inicio en su presentación, de exigir una transición a la democracia como el 2000, ¿no? Creo que es y que se ha visto en un montón de sitios en América Latina, si tú piensas en las protestas en Guatemala el 2015, las protestas en Brasil el 2013, el contenido ciudadano. Lo de Chile es distinto. Chile cuajó una discusión sobre lo socioeconómico. Eso es otra cosa. Pero a mí me parece que aquí, como en los otros casos, estamos en una discusión que está más alrededor del Estado de Derecho. Paula. A ver, rápidamente, te coincido también en que sí tiene un elemento de protestas pro-democrática, pero más amplia, como ya había dicho, ¿no? Más institucional, coincido con Rosa María y con Alberto. Y creo que digamos, la preocupación de Zoila tiene que ver con las encuestas. Yo creo que la pregunta es qué cosa es lo que capturan las encuestas, ¿no? Y la encuesta lo que está capturando es la insatisfacción ciudadana con la democracia existente, ¿no? Con cómo funcionan las instituciones democráticas en la práctica. Entonces, creo que no son necesariamente contradictorios, ¿no? Si uno lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Y de cara a eso y de cara a los temas futuros de elección, o sea, justamente la encuesta que ha salido hoy día, ha sido, ¿no? O ayer de Ipsos, nos coloca, no, la de IEP nos coloca claramente como el principal problema para la gente ahora en este contexto son los políticos, la inestabilidad, la corrupción, o sea, todo lo que tiene que ver con la política. Y esto es como un tema, como un problema que sube, ¿no? Y ya desde antes de esta vacancia, la corrupción era un problema que también coincidía, digamos, en preocupar a la mayoría de peruanos, incluso por encima de la recesión y de la crisis sanitaria. Entonces, eso ha sido bien interesante y que creo que es expresión de esta demanda que está buscando representación. Entonces, nuevamente, yo sí creo que esta te abre una oportunidad y va a haber como una división. Yo sí creo que los que estuvieron a favor de la vacancia claramente van a ser castigados electoralmente. No creo que los podemos descartar por completo, porque obviamente en la política peruana tan fluida nunca puedes decir nada con certeza, pero les va a ser mucho más difícil, ¿no? Acción Popular, sea quien sea el candidato que sea elegido, porque no están inscritas todavía las candidaturas. Estamos en el proceso de elecciones internas, ¿no? Las candidaturas las vamos a tener recién en diciembre, ¿no? Entonces, pero igual la etiqueta ya se malgastó, ya. Entonces, claro, pero cuánto impacto va a tener va a depender mucho de lo que pase en estos meses, ¿no? Y qué tanto el tema sigue siendo politizado. Y la otra cosa va a depender también de los actores de la campaña, ¿no? Los que finalmente saben aprovechar mejor y quienes están en mejor capacidad de tomar o politizar este tema y hacerlo suyo, ¿no? Sí, hacerlo, o sea, con una propuesta creíble y compatible con otras potenciales agendas desde donde se colocan en el espectro político, ¿no? Porque hay, digamos, hay ciertos márgenes. Entonces creo que yo sí creo que es como una oportunidad que se abre de votar diferente, de que se reestructure la elección de forma diferente, pero no es segura y el resultado no es claro, ¿no? Va a depender mucho de lo que pase en estos meses. La última palabra la tiene el congresista Olivares. Gracias. Yo, en la elección pasada, no en la congresal, sino la anterior, fue la elección para alcaldía de Lima, las elecciones municipales. Y yo, que en esa época participé desde atrás, ¿no? como asesor de una campaña, estaba desesperado porque no calentaba la campaña. Calentó con el debate una semana antes de la elección. Y habían 20 candidatos, y era un desastre. Y lo que pasaba en ese momento es que habían explotado los audios de los jueces,
y todo el mundo estaba harto, nadie quería saber nada, estaban que se vayan todos, y esa para mí era una crisis de hartazgo. Yo lo que sentía era hartazgo, es que no quiero saber nada, ni me hables político. Yo asesoraba a un candidato en esa época y en realidad era imposible, no podías penetrar. Lo que yo siento que hay una diferencia ahora es que ahora creo que el sentimiento más que de hartazgo es de como si se nos hubiera faltado, se nos estuviera faltando el respeto. No hay una cuestión de falta de respeto, de ausencia de sentido común, de predictibilidad. Creo que esas son las cosas que se reclaman ahora. ¿No? Ya no es tanto, no quiero saber, sino ahora es quiero saber, y quiero que me digas, y quiero que hagas. Entonces, ahí yo veo una gran diferencia que me parece positiva, y que sea cercana a la elección, doblemente positiva. Porque yo sí siento que como no hay nadie canalizando esta efervescencia ciudadana, va a continuar de maneras desordenadas, algunos van a pedir, cada uno pedirá distintas cosas y se irán viendo temas, pero la elección yo creo que va a calentar más que elecciones anteriores, lo cual es muy bueno porque va a haber ojo frente a los candidatos y a las propuestas. Creo que hay mayor espacio para el debate, mayor espacio para la escucha. Ahí también nuevamente, y le tiro la pelota de nuevo, a instituciones de sociedad civil que organicen buenos debates, universidades que empiecen a invitar candidatos, pero de otra manera, que no todo el mundo en el periodismo pregunte la misma cosa. En fin, creo que hay una oportunidad porque hay ahorita una atención por la falta de respeto que el peruano no tolera. El peruano no le gusta que le falten el respeto. Así haya cometido una infracción, uno mismo no le gusta que se lo recriminen faltándole el respeto, ¿no? Si alguien se pasa en una luz roja y tú le insultas, te insulta de vuelta. Si tú le dices, oye, y le explicas bien, te entiende. Entonces, creo que estamos en un momento distinto, que puede calentar y eso puede ser positivo para el próximo resultado. Se acaba el tiempo. Mayumi, ¿estás ahí? Sí. Gracias nuevamente, Daniel, Rosa María, Alberto, Paula y Steve por compartir sus perspectivas con nosotros. Ha sido muy interesante su participación. Gracias a todo el público por su asistencia. Hemos tenido más de 4,000 personas en Facebook Live y aquí en el webinar más de 700 personas conectadas. Para concluir, de parte de todos los organizadores, espero que todos tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Suerte.